Continuamos con reacción terapéutica negativa. ¿Ya lo vieron en teóricos el tema? Sí, ¿Sí? Ah, bueno, entonces alguna base tienen. profe, una pregunta antes de empezar la clase. ¿Puedo ver los parciales y eso que le dijimos la clase pasada? Sí, se los pasé a un JTP para que ella los vea. Todavía no tengo respuesta. Genial, genial, buenísimo, gracias. De nada. Bueno, ahora sí, arrancamos. Reacción terapéutica negativa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se daba en el tratamiento cuando hemos avanzado lo suficiente, cuando se trabajaron bastantes cuestiones y esperamos una mejoría, pero en su lugar el paciente empeora súbitamente, ¿sí? Se declara enfermo, que no tiene cura, es probable que abandone el tratamiento, dice Freud, pero lo característico de esta reacción terapéutica negativa es esto: allí donde esperamos un mejoramiento, porque se trabajaron un montón de cuestiones, el paciente empeora súbitamente, ¿sí? La semana pasada habíamos visto más que nada el origen del super yo y habíamos visto la vertiente de la reacción terapéutica negativa que tenía que ver con el sadismo del super yo. ¿Se acuerdan que dijimos que ese super yo se cargaba de pulsión de muerte mediante dos vías? Por un lado, esta desmezcla pulsional que se da en la conformación del super yo vía identificación. En esa identificación hay una desexualización y esa desexualización implica una desmezcla pulsional, y que esa desmezcla pulsional carga de pulsión de muerte al super yo. Y el otro camino era vía esa agresión que se limita hacia afuera y que vuelve hacia el yo, ¿sí? Esos son los dos caminos por los cuales el super yo se carga de pulsión de muerte. Y eso es lo que conformaría el sadismo del super yo, ¿sí? Eso es lo que vimos la semana pasada. Bueno, ahora vamos a ver otra vertiente de la reacción terapéutica negativa que tiene que ver con el masoquismo del yo, ¿sí? La reacción terapéutica negativa tiene estas dos vertientes: el sadismo del super yo y el masoquismo del yo. Para ver esta vertiente del masoquismo del yo tenemos el texto El problema económico del masoquismo, que no va a hablar del masoquismo del yo y de esta necesidad de castigo. Freud va a decir, si bien la reacción terapéutica negativa incluye esta vertiente sádica del super yo y el masoquismo del yo, Freud va a decir que en general en la clínica se aunan, ¿sí? Por lo general a un super yo que busca castigar le corresponde un yo que busca ser castigado, ¿sí? Freud va a decir que es más difícil de trabajar cuando la pulsión de muerte está alojada en el masoquismo del yo, porque es más mudo, es más difícil de trabajar, pero dice que por lo general se aunan en la clínica. Se va a preguntar por qué hay personas que parece que tienen un destino terrorífico, que viven sufriendo, que viven de mala racha en mala racha. Le llama mucho la atención cómo personas pareciera que buscan este padecer, que van en contra de sus propios beneficios. Estas personas que hacen continuamente elecciones que las perjudican, que las hacen sufrir, o se quedan en situaciones donde no la pasan nada bien y sin embargo no hacen algún tipo de cambio o no buscan algún tipo de cambio. Freud se pregunta todo eso, y en este texto que se llama El problema económico del masoquismo, él comienza diciendo, ¿por qué se llama así el texto? ¿Por qué le representa un problema el masoquismo? Porque dice, bueno, si nosotros pensábamos que el principio de placer-displacer es el que rige el aparato psíquico, ¿cómo podemos pensar un masoquismo sin que esto represente un problema? ¿Sí? El principio de placer-displacer, que dice que el aparato tiende hacia la búsqueda de placer y que huye o evita todo lo que sea displacentero. Si nosotros estamos pensando un masoquismo, que la definición de masoquismo es obtener placer en el dolor, hay una satisfacción en el sufrimiento,
¿Cómo podemos pensar que si lo que reina es el principio de placer, hablar de un masoquismo, por lo pronto, es un problema a la teoría que tenemos? Entonces se ve en la necesidad de hacer como un recorrido por todos los principios que regulan el aparato y cómo se fue pensando cada uno. Va a decir al principio, no sé si lo dice en este texto, me parece que no, pero hacemos un breve resumen. Primero se pensó el principio de nirvana, ¿sí? Que el principio de nirvana lo que decía es que el aparato buscaba bajar la tensión a cero, bajarla lo más posible y si es posible a cero. Pero ¿qué pasa? Bajar la tensión a cero implica la muerte psíquica, ¿sí? Con lo cual este principio tuvo que ser dejado de lado en un momento. Después, con el texto más allá del principio de placer, aparece el principio de placer, displacer, y el principio de realidad. El principio de placer, displacer, ¿qué dice? Que se busca lo placentero y se evita lo displacentero, y esto implica que cuando estamos en una situación desplacentera, la tensión sube. Cuando se busca lo placentero, esa tensión baja. Tiene que ver con una suba y baja de tensiones. Pero el principio de placer tolera cierta tensión, ¿sí? Porque para para la búsqueda de placer, para obtener el placer, se tiene que tolerar cierta tensión de lo displacentero, ¿sí? Él lo va a explicar, no sé si en este texto o en Más allá, creo que en Más allá, va a hablar del bebé. El bebé cuando llora, por ejemplo, cuando grita, cuando patalea porque tiene hambre, porque tiene sed, porque tiene frío, porque tiene sueño, tiene que tolerar cierta tensión, ¿sí? Hasta que llega, hasta que, digamos, se le obtiene o comida, o abrigo, o cariño, ¿sí? ¿Se entiende? Tiene que tolerar cierta tensión. Entonces lo que va a decir es que en el principio de placer-displacer se tolera cierta tensión sabiendo que la meta final va a ser el placer. Y luego está el principio de realidad, que la meta es la misma que el principio de placer-displacer, es decir, la obtención del placer y la evitación del displacer, pero lo que tiene de distinto es que aparece el rodeo, es decir, los caminos ya no van a ser los más cortos hacia la búsqueda de placer, sino que se tolera cierto rodeo. Los caminos no van a ser tan cortos, se puede dar cierto rodeo hasta que se encuentra ese placer y hasta que se da la baja de tensión. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? En el texto lo dice así. El principio de nirvana va a expresar la tendencia de la pulsión de muerte. Porque ese principio de nirvana que había sido descartado al principio, porque implicaba la muerte psíquica, luego del texto, más allá del principio del placer, donde él postula la pulsión de muerte, el principio de nirvana va a volver, pero va a volver como esto, como expresando la tendencia de la pulsión de muerte. Luego el principio de placer dice, subroga las exigencias de la libido, y junto con el principio de realidad, subrogan el influjo del mundo exterior. Va a decir Freud en este texto, coexisten los tres principios. No es que uno va a sustituir al otro. Coexisten los tres. Solo que por momentos va a tener más relevancia uno que otro. Perdón, Daniela, ¿cómo Sí, dijiste sí. que el principio de realidad junto con el El principio principio de... de... Sí, dice así. El principio de placer va a subrogar las exigencias de la libido. Y el principio de realidad, que sería una modificación del principio de placer, donde se incluye el rodeo, va a subrogar los influjos del mundo exterior. Y lo que va a decir Freud es que estos tres principios coexisten. No es que uno reemplaza al otro. Gracias. De nada. Profe, perdón, Sí. ¿tres?
Sí, perdón. Tres principios: principio de placer, principio de realidad y el otro. Principio de nirvana. Ah, ok, El bien. que había sido descartado porque implicaba la muerte, la muerte, sí, la muerte psíquica, vuelve, una vez que postula la pulsión de muerte, va a volver como expresando las tendencias de la pulsión de muerte. Ah, perfecto. Había entendido como que volvía, pero con nombre de pulsión de muerte. No, vuelve para No, explicarla. Perfecto. expresando las tendencias de la pulsión de muerte. Entonces, va a decir que por momentos, sí, sí, Te hago una consulta. sí. ¿Qué significaría subrogar? ¿Cómo? Se cortó. ¿Qué significaría subrogar? Que demuestra que lo sustituye, Ah, como el gracias. representante. Ah, genial. Gracias. De nada. Me perdí. Les decía que estos tres principios coexisten, que a veces reina uno más que el otro, y en el caso del masoquismo lo que va a decir Freud es que el principio de realidad y el principio de placer, displacer, están como atontados, adormecidos, y va a reinar o va a tener más poder el principio de nirvana, con la pulsión de muerte. Otra cosa que va a tener de novedosa este texto es que va a hablar por primera vez de un masoquismo primario. ¿Por qué? Porque al principio, antes de este texto, se hablaba de que el masoquismo era la vuelta del sadismo contra el yo. En cambio acá se va a postular un masoquismo primario, no como la vuelta del sadismo, sino como otra cosa. Y en este texto lo va a explicar a través de la mezcla y desmezcla de pulsiones. Ahora lo vamos a ver. Daniela, cuando hablaste de que antes el masoquismo era la vuelta del sadismo, digamos, hacia el yo, Sí. ¿eso, o sea, lo descarta o los diferencia? No, descarta que el masoquismo sea una vuelta del sadismo hacia el yo. Dice, sadismo es una cosa y masoquismo es otra. Okay, Pero gracias. los va a diferenciar, porque antes el masoquismo era el mismo sadismo, pero vuelto contra el yo. Se hablaba de un masoquismo secundario. Acaba de decir, no, no, no. Hay un masoquismo primario que es otra cosa del sadismo. Y es lo que va a explicar, es lo que vamos a ver ahora, es lo que explica en este texto. En este texto va a nombrar tres clases de masoquismo. El masoquismo erógeno, el masoquismo femenino y el masoquismo moral. Este masoquismo erógeno va a estar en la base de los otros dos. Es universal, dice, es decir, que se encuentran en todos, y es la base de los otros dos. Este masoquismo erógeno o primario tiene dos formas de conformarse, de constituirse. Freud va a decir que se da una coexcitación libidinosa o libidinización colateral. De cualquiera de las dos formas está bien dicho. Profe, ¿puedo Coexcitación, repetir? sí. Coexcitación libidinosa o libidinización colateral. Dice Freud así en el texto, ahora lo explicamos. Dice, la excitación sexual se genera como efecto colateral. Esta libidinización colateral provocada por una tensión dolorosa y displacentera sería un mecanismo fisiológico infantil que luego se agotaría. ¿Qué quiere decir esto? La libido muchas veces funciona a modo de tramitación,
¿sí? A modo de poder tramitar algo. Entonces, lo que va a decir, por ejemplo, cuando vimos más allá del principio de placer, ¿se acuerdan cuando hablamos de las neurosis traumáticas de guerra? En ese texto, no sé si recuerdan, casi al final, nosotros lo dejamos pasar porque no venía al caso en ese momento, él va a decir, en soldados que sufrieron algún tipo de mutilación, tienen menos chance de contraer esta neurosis traumática de guerra. ¿Por qué? Porque la libido, que funciona a modo de tramitación, va a catequizar ese órgano doliente que falta, con lo cual tienen menos chance de contraer neurosis traumática de guerra, porque la libido ahí funciona a modo de tramitación. ¿Qué pasa? Dice Freud. Cuando la libido va a forma de tramitación, queda una porción de líbido apta para erotizarse con el dolor. Por eso se habla de una coexcitación libidinal o de una libidinización colateral, ¿sí? Como consecuencia, como secuela, va a quedar una porción de la libido apta para libidinizarse con lo erótico. Va a decir, en el bebé ocurre algo parecido. Cuando la tensión sube, y sube tanto que se traspasan esos umbrales tolerables de tensión, la libido también va ahí a tratar de tramitar eso. Con lo cual, de vuelta vemos cómo queda una parte de la libido apta para erotizarse con el dolor. ¿Sí? ¿Ven la relación? ¿Se entiende? ¿Pueden ubicarlo? La libido va a tratar de tramitar algo doloroso, algo que está causando padecimiento y sufrimiento. Y si bien logra tramitar eso y logra calmar ese dolor, como consecuencia, como secuela, como daño colateral, si lo quieren, por eso se llama libidinización colateral, lo que va a quedar es una porción de líbido apta para erotizarse con el dolor. Así lo explica Freud. ¿Se entiende? Es un poco complicado, así que díganme si se entiende o no, si no lo repetimos. Profe, se entiende, pero no se entiende cómo. O sea, ¿cómo es que queda esa libido apta o sea, como que queda libre y no entiendo. No, no queda libre. Cuando en el bebé, cuando hay algún tipo de tensión, por ejemplo, no sé, le duele algo, le pica algo, digamos, se traspasan esos umbrales de tolerancia, ¿sí? Porque todos tenemos un umbral de tolerancia donde toleramos más tensión, menos tensión. Cuando se traspasa ese umbral de tensión, la libido viene como a ayudar, como a tratar de tramitar eso y de pasar eso, y de que pase el dolor y de que no suframos tanto. Lo logra. Ahora, como consecuencia, va a quedar que el aparato ya se acostumbra a eso y va a quedar una porción de la libido apta para erotizarse con el dolor. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Segura? Sí, ahora entendí Bien. la idea. Bien. ¿Sigo o alguien más tiene alguna duda? ¿Estamos bien? Bien. Bueno. ¿En qué quedé? Que quedaba una parte de la libido apta para erotizarse con el dolor. Esa es una fuente, porque Freud dice que el masoquismo erógeno tiene dos fuentes. Esa es una fuente, la coexcitación libidinal o libidinización colateral. La otra fuente, un poquito vimos la semana pasada, va a decir, otra de las tareas de la libido, otra de las funciones de la libido, es volver inocua la pulsión de muerte. Es decir, tratar de desactivarla o de que no sea tan malicioso, ¿sí? Eso quiere decir volver inocua. Que no cause tanto daño, supongamos, para decirlo en palabras más claras. Y va a haber tres caminos, que es un poquito lo que vimos la semana pasada. Va a decir, ¿cómo hace la libido para tratar de volver inocua la pulsión de muerte? Va a decir, por un lado, y con ayuda de la musculatura, se va a desviar hacia afuera, hacia los objetos del mundo exterior. Y eso recibe el nombre de pulsión de apoderamiento
voluntad de poder o función de dominio y agresión. Es decir, lo expulsa hacia afuera, ¿sí? Otro camino de esa pulsión de muerte se va a mezclar con la libido, va a quedar en el interior y va a ser puesto al servicio de la función sexual. Y eso es el sadismo. ¿Sí? Una parte de la pulsión sexual se mezcla con líbido, queda en el interior y es puesto al servicio de la función sexual. Eso es el sadismo. Y una tercera porción de esa pulsión de muerte queda en el organismo y con ayuda de esta coexcitación libidinal de la que hablamos antes, acá vamos a discernir el masoquismo erógeno u original. Erógeno u original, es lo mismo. Profe, ¿podemos repetir esta última? Sí. Una tercera parte de la pulsión de muerte se mezcla también con líbido y queda en el interior. Y con esto que les explicaba antes de la coexcitación libidinal, esta libidinización colateral, es lo que va a conformar este masoquismo erógeno, o primario u original. Es lo mismo. Queda entonces el masoquismo, dice Freud, como un momento mítico donde se produce este lazo, esta relación entre pulsión de vida, pulsión de muerte, entre Eros y Tánatos. Profe, una consulta. Sí. ¿Los 3 caminos que nombraste dentro de esta segunda fuente Sí. se dan 3 siempre? Sí, en menor o mayor proporción, pero se dan los 3. Sí. Gracias. De nada. Daniela, cuando hablaste Sí. de la primera, que dijiste que con ayuda de la musculatura pasa al Sí. exterior, Sí. habías nombrado algo más ahí y no llega a Recibe el escribirlo. nombre de pulsión de apoderamiento, voluntad de poder, función de dominio o agresión. ¿Eso era? Bien. Bueno, Sí, gracias. de nada. Pasamos a los otros dos. Esto del masoquismo erógeno o primario, ¿se acuerdan que les dije es universal? Y está en la base de los otros dos que va a explicar Freud. Otro es el masoquismo femenino, que si bien lo llama femenino, ahora vamos a ver por qué lo llama femenino, Freud en realidad lo observa en varones, ¿sí? En hombres. Va a decir Freud, es el más observable en la clínica, el que más fácilmente uno capta o escucha, sabe de él, y tiene que ver con fantasías masoquistas. Va a decir, el contenido de estas fantasías tienen que ver con ser atado, golpeado, humillado, castigado, sometido a obediencia. La interpretación que hace Freud de estas fantasías es que el masoquista quiere ser tratado como un niño desobediente y que por lo tanto merece un castigo. La razón por la cual la nombra masoquismo femenino es porque la persona masoquista queda en posición característica de la feminidad, de ser castrado, de ser poseído o de parir, dice Freud. Pero como les dije antes, él lo observa en varones, con lo cual el nombre no tiene nada que ver. Lo característico de estas fantasías, va a decir Freud, es que es el propio sujeto masoquista el que ordena toda la escena, ¿sí? Él dice cómo tienen que ser las cosas. Y es él quien se pone en posición de haberse portado mal, de haber hecho algo mal, y de necesitar ese castigo. Y por lo general, el que ejerce ese castigo es el partener, ¿sí? El partener sexual, la pareja, o lo que sea que está con esa persona en ese momento. Esto es una gran diferencia porque después cuando hable de masoquista moral,
del masoquismo moral, la gran diferencia es que el castigo en este caso, en el caso del masoquismo moral, no necesariamente viene del partener amoroso, o de la pareja, o de una persona siquiera. No importa de dónde venga el castigo, acá ya pasó, perdón, ya pasé a masoquismo moral. No importa de quién o de dónde provenga el castigo y el dolor. Lo importante es ser castigado y humillado. No importa si el castigo viene de Dios, de la vida, del karma, de otra persona. Lo importante acá es ser humillado. Y Freud destaca que más que en el masoquismo femenino también pasa lo mismo. No importa tanto el dolor físico que suele estar. Lo importante es ser humillado. ¿Sí? Lo que va a decir, que esto está en el texto también, dice: el masoquista moral aprovecha cualquier posibilidad de ser castigado y buscará activamente ese castigo. Va a ofrecer su mejilla cada vez que se le presente la oportunidad de recibir una bofetada. Simbólicamente, ¿no? Esto quiere decir que busque activamente ese castigo. Y en este punto es que va a retomar el sentimiento inconsciente de culpa del que habíamos hablado la semana pasada. Y lo que va a decir, ahora les voy a leer una partecita que está bastante claro, pero lo que va a decir, ¿se acuerdan que dijimos que hablar de sentimiento inconsciente en realidad estaba mal dicho? Porque no, los sentimientos no pueden ser nunca inconscientes. Con lo cual acá va a decir, está mejor dicho, o mejor hablemos de una necesidad de castigo. ¿Sí? Va a seguir hablando de sentimiento inconsciente de culpa, pero dice, mejor hablemos de necesidad de castigo. Entonces, lo que Freud va a proponer es que el masoquismo moral es el resultado de la necesidad de castigo por un poder parental. Ahora lo explicamos. Porque va a decir que hay una... ¿Se acuerdan que cuando dijimos que cuando el superyo se conformaba vía identificación, se desexualizaban las figuras parentales? Bueno, Freud va a proponer que acá él cree estar seguro de que en este masoquismo moral lo que pasa es que hay una resexualización de las figuras parentales. Por eso está hablando de una necesidad de castigo de las figuras parentales, ¿sí? Por parte de las figuras parentales. Bueno, les leo un cachito, un pasaje del texto que para mí está bastante claro. Estoy en la página 171. Dice: fieles a un hábito técnico, nos ocuparemos primero de la forma extrema, indudablemente patológica de este masoquismo. ¿Por qué? Porque para Freud el ejemplo máximo del masoquismo moral es la reacción terapéutica negativa, ¿sí? La forma clínica en la que se ve el masoquismo moral es la reacción terapéutica negativa. Por eso es que estamos viendo este texto, porque si se fijan, estamos hablando de masoquismo y no estamos hablando exclusivamente de la reacción terapéutica negativa. Pero es por esto, porque para él el ejemplo máximo del masoquismo moral en la clínica es la reacción terapéutica negativa. Sigo. En otro lugar he señalado que en el tratamiento analítico nos topamos con pacientes cuyo comportamiento frente a los influjos de la cura nos fuerza a atribuirles un sentimiento de culpa inconsciente. Indiqué ahí aquello por lo cual se reconoce a estas personas, la reacción terapéutica negativa, y no dejé de consignar que la intensidad de una emoción de esta índole significa una de las resistencias más graves y el mayor peligro para el éxito de nuestros propósitos médicos o pedagógicos. La satisfacción de este sentimiento inconsciente de culpa es quizás el rubro más fuerte de la ganancia de la enfermedad, compuesta en general por varios de ellos, y el que más contribuye a la resultante de fuerzas que se resuelve contra la curación y no quiere resignar la condición de enfermo.
No es fácil que los pacientes nos crean cuando les señalamos este sentimiento inconsciente de culpa. Saben demasiado bien de las torturas, remordimiento, en que se exterioriza un sentimiento consciente de culpa, una conciencia de culpa, y por eso no pueden admitir que albergarían en su interior emociones de esa clase sin sentirlas para nada. Opino que en cierta medida daremos razón al veto de los pacientes si renunciamos a la denominación sentimiento inconsciente de culpa, por lo demás incorrecta psicológicamente, y en cambio hablamos de una necesidad de castigo, que nos permita recubrir de manera igualmente cabal el estado de cosas observadas. Pero no podemos abstenernos de apreciar y localizar este sentimiento inconsciente de culpa según el modelo del sentimiento consciente. Hemos atribuido al superyo la función de la conciencia moral y reconocido en el sentimiento de culpa la expresión de una tensión entre el yo y el superyo. El yo reacciona con sentimientos de culpa, angustia de la conciencia moral, ante la percepción de que no está a la altura de los reclamos que le dirige su ideal, su superyo. Ahora queremos saber cómo ha llegado el superyo a este exigente papel, porque el yo tiene que sentir miedo en caso de haber diferencia con su ideal. Y después les quería leer la parte donde él habla de que se resexualiza la moral, ¿sí? A ver si la encuentro. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Continúo. ¿Qué dice? Quedan 6 minutos. Esperen. Página 174. Tras las consideraciones preliminares podemos volver a la apreciación del masoquismo moral. Dijimos que la conducta, en la cura y en la vida de las personas aquejadas, despierta la impresión de que sufrieran una desmedida inhibición moral y estuvieran bajo el imperio de una conciencia moral particularmente susceptible, aunque no les sea consciente nada de esa hipermoral. Pero si lo estudiamos más de cerca, notamos bien la diferencia que media entre esa continuación inconsciente de la moral y el masoquismo moral. En la primera, el acento recae sobre el sadismo acrecentado del superyo, al cual el yo se somete. En la segunda, en cambio, sobre el genuino masoquismo del yo, quien pide castigo, sea por parte del superyo, sea por los poderes parentales de afuera. Pero nuestra confusión inicial puede dificultarse, pues en los dos casos se trata de una relación entre el yo y el superyo, o poderes equiparables a este último. En la página 175 va a decir: la conciencia moral y la moral misma nacieron de la superación de la desexualización, del complejo de Edipo. Mediante el masoquismo moral, la moral es resexualizada, el complejo de Edipo es reanimado, se abre la vía para la regresión de la moral al complejo de Edipo, y ello no redunda en beneficio de la moral ni del individuo. El sadismo del superyo y el masoquismo del yo se complementan uno a otro y se aunan para provocar las mismas consecuencias. Opino que sólo así es posible comprender que de la sofocación de las pulsiones resulte con frecuencia, o en la totalidad de los casos, un sentimiento de culpa, y que la conciencia moral se vuelva tanto más severa y susceptible cuanto más se abstenga la persona de agredir a los demás. ¿Sí? También lo que va a decir Freud es que muchas veces se observa que personas que tienen una neurosis grave y que sufren por eso y que están en tratamiento por eso, dice, se ve una notable mejoría en su neurosis grave cuando tienen un matrimonio desdichado, cuando están en una época de mala racha, cuando tienen algún otro padecimiento. ¿Por qué? Porque acá lo importante es padecer, sufrir. No importa de dónde venga el sufrimiento, si de una enfermedad, de una situación, de algo que les ocurrió. Por ejemplo, había un paciente que sufría mucho de depresiones, había estado internado, había estado con medicación, había hecho un montón de tratamientos de los cuales siempre se iba, ¿sí? Cuando lograba algún tipo de mejoría, se iba del tratamiento. Esta persona vivía en el interior de la provincia de Buenos Aires, en una zona donde caían 2 gotas y se inundaba. Y en una lluvia muy fuerte que hubo, en una tormenta fuerte que hubo, se inundó absolutamente todo y perdió la casa. Bueno, locamente, esta persona que perdió su casa y que tuvo que ir a vivirse con otro pariente y que perdió todo, perdió la casa con todo lo que había en la casa, perdió el terreno, todo. Bueno, se empezó a sentir mejor de su neurosis y de su depresión. ¿Sí? ¿Por qué?
porque le había pasado otra cosa horrible. Entonces lo importante que quiero que se entienda de esta reacción terapéutica negativa, de este masoquismo moral, es que lo que importa es padecer, ¿sí? No importa de dónde venga, ni importa si un padecimiento subroga o reemplaza al otro. Lo importante es padecer, ¿sí? Esto es lo importante. Bueno, quedan 2 minutos y no terminé. Si quieren hacemos una pausa de 5 minutitos y volvemos y terminamos, cerramos el tema, ¿sí? Nos vemos, son y 24:30. ¿Está bien? Listo.